Imagina un mundo sin dolor, sin enfermedades y sin muerte. Un mundo donde no tendrías que sudar la gota gorda solo para mantenerte. Suena a utopía, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, según una de las historias más conocidas del mundo, estuvimos a un solo paso de una vida así? Hoy vamos a hacer un experimento mental. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran dicho no a la tentación? ¿Y si no hubieran comido esa fruta prohibida del árbol del conocimiento? ¿Cómo sería nuestro mundo, nuestra civilización e incluso nosotros mismos? Prepárate, porque las respuestas podrían sorprenderte. Repasemos rápidamente los elementos clave: el jardín del Edén, el paraíso, los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, en completa armonía con la naturaleza y su creador. Y una única regla: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como sabemos, la regla fue quebrantada. Pero en nuestra línea temporal, en nuestro escenario, todo transcurrió de otra manera. Así que, embarquémonos en un viaje a un mundo donde todo salió a la perfección. El primer y más crucial cambio es que la humanidad nunca abandona el jardín del Edén. Simplemente, imagínenlo por un momento. Nuestro hogar no es un planeta con desiertos, glaciares y océanos embravecidos. Nuestro hogar es un jardín ideal, en eterna floración. Aquí no existe el cambio de estaciones tal como lo conocemos. No hay calor sofocante ni frío gélido. Siempre reina una primavera ideal, de confort absoluto. Los árboles están siempre repletos de frutos jugosos, y los prados salpicados de flores vibrantes. Los ríos fluyen con agua pura y cristalina. Olvídense de terremotos, huracanes o sequías. Aquí, la naturaleza no es una fuerza contra la que haya que luchar, sino una madre protectora. Esto significa que el concepto mismo de hogar, como refugio de las inclemencias del tiempo, simplemente no existe. No hay necesidad de construir cabañas ni cuevas. El mundo entero es su hogar seguro y acogedor. La humanidad no se dispersa por el planeta, ni explora nuevas tierras porque, ¿para qué abandonar un lugar donde ya se tiene todo? Toda la civilización, si es que se le puede llamar así, se concentra en un único lugar ideal. Este es el punto de partida que cambia absolutamente todo lo que viene después. Y al permanecer en el paraíso, experimentamos un segundo cambio, no menos importante: nos volvemos inmortales. La muerte, como castigo por el pecado, simplemente no tiene cabida en nuestra realidad. Piensen en esto. En nuestro mundo, no existe la vejez tal como la conocemos. El cuerpo no se marchita, las fuerzas no nos abandonan. Nunca se despiden de sus seres queridos, porque ellos nunca se van. Imaginen una vida sin el temor a la pérdida, sin luto, sin cementerios. La vida no tiene un punto final. No es un corto lapso de tiempo que hay que vivir a toda prisa, sino un flujo infinito del ser. Cada hoy no los acerca al fin, sino que es simplemente otro día en la eternidad. Todas las relaciones, todos los lazos, son eternos. Esto transforma por completo nuestra percepción del tiempo y el significado mismo de la existencia. La ausencia de la muerte se convierte en la base fundamental de toda nuestra psicología. La inmortalidad, lógicamente, trae consigo la ausencia total de enfermedades. Nuestros cuerpos son máquinas biológicas perfectas, inmunes a cualquier fallo. No hay que preocuparse por virus, bacterias o mutaciones genéticas. Términos como resfriado, gripe, alergias o cáncer sencillamente no figuran en nuestro léxico. La medicina, como concepto, jamás llega a existir. ¿Para qué médicos si nadie enferma? ¿Para qué farmacias si no hay nada que curar? La cirugía, la farmacología y ramas enteras de la ciencia simplemente no surgen por falta de necesidad. El dolor, como síntoma de enfermedad, nos es completamente desconocido. No tememos a las infecciones, ni nos preocupamos por las epidemias. Nuestro cuerpo no es un vaso frágil que deba cuidarse y repararse constantemente.
Es una herramienta fiable y autosuficiente para una vida eterna y dichosa en el paraíso. Es un estado de salud absoluta e inquebrantable. De acuerdo. ¿Y qué hay de la necesidad más básica? ¿La comida? Aquí todo es aún más sencillo. El problema del hambre está resuelto de una vez por todas. Imagina esto. Nunca tienes que pensar en qué comerás mañana, la semana que viene o dentro de un año. ¿Trabajar duro en el campo desde el amanecer hasta el anochecer? Olvídate de eso. ¿Cazar animales salvajes para alimentar a tu familia? Eso simplemente no existe. El jardín del Edén es un buffet libre, interminable y autorrenovable. Los árboles mismos te ofrecen sus frutos maduros. Solo tienes que extender la mano. Como resultado, la agricultura jamás se inventa. No hay necesidad de arar la tierra, sembrar semillas ni esperar la cosecha. No hay necesidad de almacenes, graneros ni provisiones para el invierno. Toda la economía basada en la producción y distribución de alimentos simplemente no surge. La comida no es un recurso por el que haya que luchar. Es simplemente una realidad, como el aire que respiramos. Pasemos ahora a hablar de nuestros vecinos en este jardín, los animales. En nuestro mundo existe una cadena alimenticia, con depredadores y presas. Pero en el Edén, esa dinámica simplemente no existe. Esa visión bíblica del león yaciendo en paz junto al cordero, aquí es la realidad cotidiana. Los depredadores no cazan a los herbívoros, sencillamente no hay necesidad. Toda la fauna se nutre de la abundante vegetación que crece por doquier. El miedo a una bestia salvaje, uno de los sentimientos humanos más ancestrales, es algo que nos resulta completamente ajeno. Aquí, puedes acercarte a un tigre, acariciarlo como a un gatito doméstico, sin temor a ser devorado. Las serpientes no son venenosas, las arañas, inofensivas. Los animales no son fuente de alimento, ni material para vestimenta, ni una amenaza. Son simplemente nuestros compañeros. No somos los reyes de la naturaleza que la someten. Somos una parte armónica de ella, sus amigos y sus vecinos. Este es un mundo de absoluta confianza y armonía entre todos los seres vivos. Adentrémonos un poco más en la psicología humana. ¿Qué sucede con nosotros cuando no conocemos la diferencia entre el bien y el mal? Lo primero que desaparece es la vergüenza. Esa sensación de incomodidad o el bochorno que Adán y Eva experimentaron al darse cuenta de su desnudez, simplemente no surgen en este contexto. La noción de la ropa como medio para cubrir el cuerpo sencillamente no existe. No la necesitamos para protegernos del frío, y mucho menos para cumplir con normas o convenciones sociales. Percibimos nuestro cuerpo con total naturalidad, como una parte más de la naturaleza. Sin la vergüenza, tampoco surgen las emociones complejas que van de la mano con ella, la inseguridad en uno mismo, los complejos por la apariencia física, la envidia por la belleza ajena. Vivimos en un estado de absoluta apertura y aceptación hacia nosotros mismos y hacia los demás, tanto en el plano físico como en el emocional. Es un mundo sin máscaras ni pretensiones. Ahora imaginen que el concepto mismo del mal desaparece. Todos esos sentimientos oscuros que envenenan nuestra vida, la envidia, la codicia, la ira, la mentira, la traición, simplemente no existen en nuestra paleta de emociones. ¿Para qué envidiar al vecino si ambos poseen todo en una abundancia infinita? ¿Para qué acumular riquezas si todo lo que nos rodea es común y accesible para todos? ¿Para qué engañar si no hay ningún beneficio en la mentira? Como resultado, los conflictos desaparecen del mundo, completamente. No hay pequeñas disputas domésticas por nimiedades. No hay enemistad entre familias o tribus. Y por supuesto, no existe la más terrible invención de la humanidad, nacida del odio y la codicia. No hay guerras. Es un mundo construido sobre la honestidad absoluta y el entendimiento mutuo, donde la palabra enemigo simplemente nunca fue concebida. Es una sociedad de armonía perfecta e inquebrantable. ¿Y cómo se construyen nuestras relaciones con el Creador de toda esta maravilla? Aquí ocurre otro cambio fundamental.
En nuestro mundo, la religión es a menudo un camino que pasa por intermediarios, sacerdotes, profetas, santos, textos sagrados. Buscamos lo divino en templos, en oraciones, en rituales. Pero en un mundo sin la caída, esa distancia simplemente no existe. La comunicación con Dios no es un ritual o una oración programada. Es un diálogo constante y natural, tan sencillo como conversar con un amigo mientras se pasea por el jardín. Su presencia no necesita ser probada ni buscada. Se siente tan palpable como el calor del sol. Por consiguiente, nunca aparecerían sacerdotes, profetas, ni textos sagrados. ¿Para qué intérpretes si se puede preguntar directamente? ¿Para qué escrituras sagradas si la revelación es continua? La religión, como institución, no nace. No hay necesidad de construir templos, porque todo el jardín del Edén es, en sí mismo, el templo. La fe no es una mera creencia, sino un conocimiento directo, personal e innegable. Pero entonces, surge una pregunta interesante. ¿Qué sucede con el libre albedrío? ¿Acaso nos convertimos en meras marionetas sin voluntad en este mundo ideal? En absoluto. La libertad de elección no desaparece, y es que, precisamente gracias a ella, Adán y Eva, en nuestra historia alternativa, tomaron la decisión correcta. Optaron por no comer del fruto prohibido. Sin embargo, la naturaleza de esta libertad se transforma. En nuestro mundo, el libre albedrío implica una elección constante entre el bien y el mal, la creación y la destrucción. En cambio, en el Edén, donde el mal sencillamente no existe, la libertad de voluntad se orienta exclusivamente a la creación. Es una elección no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo aún mejor. Por ejemplo, ¿qué árbol plantar hoy? ¿Qué melodía componer? ¿Qué nueva faceta de este hermoso mundo explorar? Nuestra voluntad deja de ser un instrumento de lucha contra las tentaciones para convertirse en una herramienta de pura, inmaculada creatividad y conocimiento. Abordemos ahora otro aspecto crucial que el pecado alteró: el nacimiento de los hijos. En el relato bíblico, a Eva se le dijo: «Con dolor darás a luz a tus hijos». Esta maldición ha sido una parte intrínseca de la experiencia femenina durante milenios. Pero en nuestro escenario, esta maldición simplemente no existe. El proceso de dar a luz transcurre sin dolor ni sufrimiento. No es una prueba que soportar, sino un acto natural y gozoso de creación de nueva vida. No hay miedo al parto, ni riesgos ni complicaciones asociadas. La maternidad, desde el primer momento, se convierte en pura alegría, no empañada por tormentos físicos. Es otro trazo al retrato de un mundo donde la armonía y la gracia impregnan absolutamente todos los aspectos de la existencia, incluso aquellos que en nuestra realidad están ligados al dolor. Bien, hemos pintado un cuadro de la vida perfecta para un individuo. Pero, ¿qué ocurre cuando estas personas se multiplican? Aquí nos topamos con el primer problema lógico serio: la superpoblación. Si nadie muere y los niños siguen naciendo, aunque sea sin dolor, el jardín del Edén, tarde o temprano, se quedará pequeño. ¿Cómo se resuelve este problema? Quizás la natalidad se autorregule de forma natural. O quizás el propio jardín del Edén se expanda mágicamente para acoger a todos. O puede que, llegado cierto punto, la humanidad simplemente deje de reproducirse al alcanzar un número ideal. Esta cuestión permanece abierta, pero evidencia que incluso en el paraíso podrían surgir desafíos propios y totalmente únicos, que exigirían soluciones poco convencionales. Quizás esto mismo sería el primer impulso para el desarrollo de una especie de sociedad. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué impulsa el progreso en nuestro mundo? Generalmente, la necesidad y la lucha. Inventamos la rueda para transportar cargas con mayor facilidad. Aprendimos a hacer fuego para calentarnos y protegernos de los depredadores. Creamos armas para combatir. Pero en un mundo donde no existe ni la necesidad ni la confrontación,
¿Qué podría impulsar el desarrollo tecnológico? Lo más probable es que la tecnología, tal como la conocemos, simplemente no surgiría. ¿Para qué inventar un arado si la comida crece por sí sola? ¿Por qué construir barcos si no hay necesidad de cruzar océanos en busca de una vida mejor? ¿Para qué crear mecanismos complejos si no existe un trabajo arduo que necesitemos facilitar? La humanidad se estancaría en un estado de simplicidad tecnológica. Viviríamos en plena armonía con la naturaleza, sin intentar modificarla ni someterla. Nuestra mente no estaría ocupada en resolver desafíos de ingeniería, y esto alteraría radicalmente el rumbo de nuestro desarrollo. Bueno, si no hay tecnología, quizás toda nuestra energía se volcaría en la creatividad. ¿Y qué hay del arte? Aquí nos espera otra paradoja. Reflexionemos. ¿Qué inspira las obras de arte más grandiosas de nuestro mundo? Muy a menudo, son el dolor, el sufrimiento, el amor trágico, la lucha contra el mal, la búsqueda de sentido en un mundo imperfecto, las tragedias de Shakespeare, repletas de traición y muerte, la profunda y conmovedora música de Bach, compuesta sobre textos religiosos de pecado y redención, cuadros que retratan batallas y sufrimiento. ¿Habría lugar para ese tipo de arte en un paraíso eterno y sereno? Lo más probable es que no. Nuestro arte sería luminoso, alegre, armónico. Pero le faltaría la profundidad nacida de la superación de la oscuridad. Sería bello, pero quizás un tanto superficial. No tendríamos a Dostoyevsky porque no habría crimen ni castigo. Hablemos un poco sobre el trabajo. En nuestro mundo es la base de la economía y a menudo la única forma de subsistencia. Trabajamos para ganar dinero que nos permita cubrir necesidades básicas como la comida, la vivienda y la vestimenta. La maldición bíblica sentenció: con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero en un mundo sin el pecado original, esa maldición simplemente no existiría. En ese escenario, el concepto de trabajo, como una obligación pesada o una necesidad imperiosa, estaría completamente ausente. Esto no significa que pasemos la eternidad en una ociosidad o inactividad perpetua. Nuestra actividad, en cambio, tendría una naturaleza completamente distinta. Sería creatividad por el puro placer de crear, exploración del mundo por la curiosidad intrínseca, y comunicación por la alegría genuina de conectar. Podríamos cuidar un jardín no por la necesidad de evitar la hambruna, sino porque nos proporcionaría un profundo placer estético. Observaríamos el comportamiento de los animales no con fines de caza, sino por la mera fascinación que despertarían en nosotros. Nuestra vida, en definitiva, no sería una lucha por la supervivencia, sino una existencia pura, inmaculada y plena. ¿Y cómo sería la estructura social de un mundo así? La respuesta es sencilla. No existiría. En nuestro mundo, las ciudades surgieron como centros de comercio y defensa. Los estados y las fronteras nacieron para gestionar recursos y protegerse de los enemigos. Las leyes se crearon para regular conflictos. Pero en el Edén, nada de esto tendría sentido. ¿Para qué construir ciudades con murallas si no hay enemigos de los que defenderse? ¿Para qué fronteras si el mundo entero es un hogar común y no hay disputas territoriales? ¿Para qué reyes, gobiernos y ejércitos? Todas estas complejas construcciones sociales simplemente no surgen. La humanidad vive como una única y vasta familia, sin jerarquías, sin poder ni sumisión. Somos un pueblo unido, sin naciones, barreras lingüísticas ni desacuerdos políticos. Es un mundo sin una civilización compleja, tal como la entendemos. Retomando el hilo del desarrollo, dirijamos ahora nuestra atención a la ciencia. En nuestro mundo, la ciencia fundamental nace del deseo profundo de comprender cómo funciona el universo, pero también, y de manera crucial, de la necesidad de aplicar ese conocimiento. La física, por ejemplo, es esencial para la construcción de puentes y maquinarias. La química nos permite crear nuevos materiales y fármacos, mientras que la biología nos ayuda a comprender las enfermedades
y a optimizar las cosechas. Ahora bien, en un mundo desprovisto de necesidades prácticas, la ciencia tal como la conocemos no habría evolucionado. ¿Qué sentido tendría investigar las leyes de la gravedad si no necesitáramos lanzar satélites? ¿O ahondar en la química de los polímeros si no tuviéramos que fabricar plásticos? Nuestra aproximación al conocimiento del mundo sería, en ese escenario, puramente contemplativa, no analítica. Podríamos maravillarnos con la belleza del firmamento, pero jamás desarrollaríamos la astrofísica. Observaríamos la vida vegetal, pero no sentaríamos las bases de la genética. El método científico, que se basa en la experimentación y la verificación de hipótesis para la resolución de problemas, sencillamente carecería de sentido o de aplicación. Pero, ¿qué pasó con la serpiente tentadora, ese catalizador de todo el drama? En nuestra historia fue maldito y expulsado. Pero, ¿qué sucede en un mundo donde su tentación fracasó? Él no desaparece. Permanece en el jardín del Edén. Se convierte en una especie de monumento viviente, un recordatorio eterno de la elección que un día hicieron Adán y Eva. Quizás, continúa con sus intentos, se acerca a los humanos, ofreciéndoles sus seducciones. Pero nadie le escucha. Sus palabras sobre el poder, el conocimiento y la grandeza carecen de sentido en un mundo donde ya reina la armonía plena. Se transforma en un excéntrico local, en un mero ruido de fondo, al que nadie presta atención. Su existencia es la constante confirmación de la decisión acertada, pero ya no representa una amenaza real, sino solo la sombra de una oportunidad de maldad perdida. Ahora, veamos esto en una escala global. Este escenario altera radicalmente la base de las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su teología se fundamenta en la noción del pecado original y el subsiguiente camino hacia la salvación. Si no hay pecado original, toda esta compleja construcción se viene abajo. No habría necesidad de pactos ni de profetas que recordaran a la humanidad la presencia divina, ni de sacrificios para la expiación de los pecados. Y lo más trascendental, en la teología cristiana, la figura del Salvador pierde su razón de ser. La misión de Jesucristo, su inmolación en la cruz, carecería de sentido, pues, sencillamente, no habría nada de qué salvar a la humanidad. Toda la historia universal, todas las religiones que han modelado nuestra civilización, habrían tomado un rumbo completamente diferente, insondable para nosotros, o ni siquiera habrían existido. Esto no solo alteraría una narrativa puntual, sino el fundamento mismo de toda nuestra cultura. Y así, llegamos a la pregunta central, la más controvertida de todas. Hemos descrito un mundo sin dolor, miedo ni maldad. Pero, ¿cómo sería el ser humano en un mundo así? Sin la lucha, sin la superación de adversidades, sin el conocimiento de la oscuridad para valorar de verdad la luz. ¿Seguiríamos siendo humanos tal como nos entendemos hoy? Porque son las dificultades las que forjan el carácter. Son las pérdidas las que nos enseñan a valorar lo que poseemos. Y es la conciencia del mal la que otorga a nuestra elección por el bien un valor genuino y consciente. Sin todo esto, no nos transformaríamos en seres eternos, dichosos, pero en esencia, niños infantiles. Criaturas que nunca desarrollarían su potencial por completo, porque simplemente carecerían de estímulo para ello. Seríamos felices, sí, pero ¿sería esa una felicidad profunda y con verdadero sentido? Este es el interrogante clave que pone en entredicho la perfección de este supuesto paraíso. Y es justo aquí donde nuestro experimento mental nos confronta con una conclusión asombrosa. Quizás este paraíso ideal, esta utopía de la que hemos estado hablando, en realidad podría convertirse en una jaula de oro. Sí, estaría libre de sufrimiento, pero también carecería de un crecimiento genuino, sin desarrollo, sin el drama vital que nos moldea y nos convierte en lo que somos. La humanidad, confinada eternamente en un Edén, sería como una planta hermosa que, en las condiciones más perfectas de invernadero, jamás llegaría a florecer.
nunca descubriríamos nuestro verdadero potencial. Nunca habríamos erigido grandes civilizaciones, ni compuesto sinfonías sublimes gestadas en la angustia del alma, ni habríamos alcanzado descubrimientos científicos impulsados por la imperiosa necesidad de la supervivencia. Este mundo ideal sería estático, inmutable, y en última instancia quizás aburrido. Sería una eternidad sin historia. Y ahora, unamos todas las piezas de este rompecabezas, y es aquí donde nos espera el giro más importante. Nos imaginamos un paraíso, una utopía. ¿Pero qué obtuvimos al final? Una humanidad que no conoce el sufrimiento, pero que tampoco conoce la verdadera alegría de la superación. Personas que no conocen el odio, pero que difícilmente serían capaces de un amor profundo y sacrificial, forjado en las pruebas. Un mundo sin arte, nacido del dolor. Un mundo sin ciencia, impulsada por la necesidad. Resulta que la fruta prohibida no fue meramente un error. Fue un acto que puso en marcha toda la historia de la humanidad tal como la conocemos. Sí, trajo al mundo muerte y sufrimiento. Pero también trajo la libertad de elección en el sentido más completo de la palabra. Nos dio la oportunidad de no ser solo habitantes del paraíso, sino creadores de nuestro propio destino. Nos dio el conocimiento de la oscuridad para que pudiéramos buscar conscientemente la luz. Fue precisamente la expulsión del paraíso lo que nos impulsó a inventar, construir, unirnos, crear grandes civilizaciones y escribir libros y música geniales. Toda nuestra historia, con todos sus horrores y triunfos, es la consecuencia de aquella elección. La maldición se convirtió al mismo tiempo en el mayor de los dones, el don de ser quienes somos. Así que, quizás, un mundo sin la manzana mordida habría sido ideal, pero habría sido un mundo vacío, y en él, definitivamente no estaríamos nosotros. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si este experimento mental les ha hecho reflexionar, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas e interesantes hipótesis. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál mundo creen que es mejor? ¿El nuestro, con todas sus imperfecciones y logros, o un paraíso eterno pero inmutable? Dejen su opinión en los comentarios, me encantará leerla.